Vamos a seguir aprendiendo de la palabra de Dios en esta noche. Yo le pido que vaya abriendo su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Quizás en algún momento usted vio hacer algo mal a una persona, de repente a un creyente, o quizás también a una persona no creyente, ¿verdad? Y con amabilidad, con mucho deseo de poder ayudar a corregir lo que usted observó que estuvo mal, intervino. Y usted allí con ese buen corazón, con ese buen gesto, usted empezó, con las palabras adecuadas, ¿no? Buscando las palabras adecuadas para poder corregir ello. Oye, me parece que está mal lo que estás haciendo, me parece que está mal que estés mintiendo, me parece que está mal que estés actuando de esta manera. Me parece que está mal que tú estés haciendo eso. Por favor, quizás no hables así, evita hablar de esa manera. O quizás con una pregunta un poco más tranquilo, ¿no? Oye, ¿por qué hiciste aquello? ¿Por qué hiciste o dijiste esto? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó? Sin embargo, quizás usted no esperaba que la otra persona reaccionara de una mala manera. De repente usted no esperó que la otra persona pueda reaccionar todo lo contrario de la intención con la cual usted lo hizo. Y la respuesta de la otra persona de repente fue: ¿y a ti qué te importa? ¿Te han dicho? ¿Te lo han devuelto? ¿Y a ti qué te importa? Y quizás algunos más: no me juzgues, ¿no? Y se ponen bíblicos y de repente son cristianos, ¿no? Así dice la Biblia, no me juzgues. Y ciertamente así dice la Biblia, ¿no? Pero vamos a ver en esta serie que vengo haciendo, interpretando la Escritura, al menos en su contexto, como ustedes ven en pantallas, la verdad os hará libres de mintiendo, pasajes mal interpretados de la Escritura. Y esta frase, mis hermanos o amigos que nos están visitando, no me juzgues, una vez más, así dice en la palabra de Dios, suele usarse en espacios cristianos y no cristianos, por un sinnúmero de gente, por un sinnúmero de personas. Y obviamente esto da la idea de que no debemos meternos en la vida de los demás. ¿Para qué debemos intervenir en la vida de otras personas? Debemos quedarnos en donde nos encontramos, así observemos algo malo, así escuchemos algo pecaminoso. Debemos quedarnos sencillamente así, con las personas que están actuando mal. Y obviamente, si es pecado, calladito te ves más bonito. ¿Ha escuchado también esa? Quizás le han dicho, ¿verdad? Y mis hermanos, como digo, esta frase suele usarse con un vocabulario mayormente en creyentes, pero también en no creyentes. Y sobre todo cuando se identifican falsas enseñanzas, cuando se identifican enseñanzas heréticas, esas enseñanzas incorrectas, sobre todo por los famosos apóstoles, que dicho sea de paso, son falsos apóstoles, son falsos profetas, falsos pastores, y dicen hablar cualquier cosa y ellos dicen: ¿sabe qué? Yo soy el siervo de Dios, no me debes juzgar. Yo soy el hijo de Dios, no me debes hablar así. Lo que yo digo es la palabra de Dios. Y suelen usarse también esas maneras, mis hermanos, por pastores, por profetas, o incluso por estos famosos apóstoles, con la intención de enseñar equivocadamente al pueblo de Dios, con la intención de retenerlos en la mentira. Eso quiere decir, al parecer, todos debemos quedarnos callados. Todos deberíamos de quedarnos callados sin decir nada, sin cuestionar nada, mis hermanos. Como dice la frase, sencillamente hacernos de la vista gorda, ¿verdad? Cualquier cosa que la gente esté pasando, a cualquier tipo de actitud, a cualquier tipo de comportamiento, y sobre todo pecado que pudiéramos estar viendo, mis hermanos. Y si se trata de la iglesia, mucho más, obviamente. ¿Por qué nos interesa meternos en la vida de las otras personas? Y a veces esto suele llevar a la justificación de pecados. Y como dije hace un momento, esta frase está en la Biblia literalmente, mis hermanos, literalmente. Y justo si usted ya se ubicó, lo tenemos en Mateo capítulo 7. Y contiene las palabras de nuestro Señor Jesús. Es decir, literalmente estas son palabras de nuestro Señor Jesús. Pero realmente
esa es la intención que nuestro Señor quiso dar con sus palabras, que no hablemos, que nos quedemos callados, que no nos metemos en la vida de las personas. Eso realmente fue la intención de nuestro Señor Jesús al decir estas palabras, no juzguéis. Realmente nadie debe decir nada, realmente todos debemos quedar callados. Y cuando nosotros observamos todas estas cosas en la iglesia, su iglesia entonces quiere decir que debe pasar por alto los pecados de los creyentes, de los hijos de Dios. Así que mis hermanos, lo que vamos a ver entonces en esta noche es cuál es la intención realmente del escritor, en este caso con las palabras de nuestro Señor Jesús, con estas palabras. Versículo 1 del capítulo 7, por favor. Dice así: no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ahí está, habiendo leído toda esta porción. Y como ya he mencionado antes, mis hermanos, el primer paso para poder entender bien la palabra de Dios, el primer paso dentro de los muchos que hay, pero al menos yo he seleccionado básicamente dos, los más sencillos de recordar, los más sencillos de poner en práctica. Suelen usarse muchos pasos, muchos recursos. Y si usted tiene la posibilidad, el tiempo y los recursos, es muy bueno tener todos los recursos a nuestras manos. Pero permítame darle dos en esta noche, como vengo haciéndolo normalmente en esta serie. El primer paso que debemos de hacer es leer. Es leer. Pero hermano, ¿ya leí? Sí, muy bien, ya leyó y está muy bien. Pero siempre debemos de leer, como yo vengo diciendo también, arriba y abajo, antes y después. Leer todo el contexto de lo que nos está hablando el pasaje. Leer todas las palabras que hay alrededor. Si yo me quedo solamente con una frase del texto, voy a sacar de contexto todo lo que esté diciendo el escritor o el autor en este caso. Así como cuando de repente a usted le escucharon algo decir y le sacaron del contexto, ¿verdad? Y usted tuvo que explicar, no, yo estaba diciendo otras cosas, pero la persona se quedó solamente con una parte, y para beneficio del comentario, para beneficio de lo que se pueda hacer después. Entonces, mis hermanos, debemos iniciar observando el pasaje completo. Pero, como usted seguramente ya vio los capítulos anteriores, usted se puede dar cuenta que nos encontramos con las palabras de nuestro Señor Jesús. El famoso Sermón del Monte, ¿verdad? No vamos a leer todo porque el Sermón del Monte empieza desde el capítulo 5, imagínense nada más. Sería bueno, pero se nos va a pasar toda la hora si damos lectura a todos estos capítulos. Entonces, tenemos que entender lo que nuestro Señor Jesús está haciendo aquí. Nuestro Señor Jesús está hablando de varios temas, de varias cosas. No están conectados en un solo tópico. Es decir, no todo el sermón habla de la limosna. No todo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, los últimos versículos, habla de la limosna. No. Tampoco habla de la luz, que debemos de ser luz todos los capítulos. Hay una sección que nuestro Señor Jesús va a hablar. Hay otra sección del ayuno, hay otra sección de varias cosas. Entonces, para ir nada más viendo cómo se desglosa todo este sermón, todas estas palabras de nuestro Señor Jesús. Va a tratar de varios temas. Y muchos de ellos, mis hermanos, se desarrollan a través del no. Para poder mostrar el contraste, para poder desarrollar esa idea del contraste. Por ejemplo, en el capítulo 6, usted se va a encontrar con: no seas como los hipócritas cuando ores, en el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas.
hipócritas, ¿no? Ahí nos está diciendo, no seas como tales cuando oras. Más adelante también nos va a decir, cuando vas a dar tu limosna, tampoco seas como los hipócritas. Cuando ayunes, tampoco seas como los hipócritas. Cuando vas a hacer algo, tampoco seas como los hipócritas. También va a hablar sobre no debemos hacer tesoros en la tierra. Va a enseñarnos más adelante, no debemos afanarnos. Y así va a ir hablando la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús, en este sentido. Y parte de eso también está nuestra frase, no juzguéis, no juzguen. Y eso es lo que debemos de prestar mucha atención, mis hermanos, a nuestro verso. Para que usted tenga la idea de lo que está hablando antes y también de lo que va a hablar después. Eso es el contexto un poco para que usted pueda entender. Está hablando de varios temas, varias cosas, y nos está haciendo mucho énfasis en el no hagan así, no deben de ser así, no deben comportarse como aquellos, y así sustantivamente, como dijo el chavo, ¿verdad? Pero aquí viene la famosa pregunta, ¿qué significa juzgar? ¿Qué significa juzgar? Algunos de repente están pensando en un juzgado, como lo tenemos en la actualidad, ¿no? En que no debemos llevar a juicio a las personas. No hace referencia a eso la palabra juzgar. Literalmente, mis hermanos, se puede traducir como determinar algo. Determinar algo. También como emitir un juicio. Emitir un juicio. Emitir un juicio. O también como pronunciar un juicio sobre algo. Pronunciar un juicio sobre algo, es decir, un comentario, alguna idea que nosotros podamos estar teniendo en mente, debemos de hacerlo. Y nuestro texto, al parecer, nos indica que no debemos de hacerlo, porque si leemos otra vez, por favor, versículo 7, va a decir, no juzguéis para que no seáis juzgados. Al parecer, entonces, no debemos de hablar nada, ¿verdad? Listo, se acabó la enseñanza, así que calladitos nos vemos más bonitos. Pero una vez más, eso no es la idea que nos viene dando nuestro Señor Jesús. Mis hermanos, recordemos la escritura, la estructura que nos viene dando el escritor, lo cual ya mencioné hace un momento. Sencillamente nos viene diciendo que cuando nosotros oremos, no debemos ser como ¿quiénes? ¿Como quiénes? Como los hipócritas. Entonces nos dice el texto que no debemos orar. Si nos dice no oremos como tal. No debemos hacer oraciones como los hipócritas. ¿Se da cuenta para dónde nos va llevando? Cuando demos nuestra limosna o nuestras ofrendas, no debemos ser como ¿quiénes? Como los hipócritas. ¿Significa eso que no debemos entonces dar limosna o ofrenda? No debemos de darlo o hacerlo como estas personas. O cuando ayunes, tampoco debe ser como los hipócritas. ¿Eso significa que el Señor Jesús está diciendo entonces no debemos ayunar? No, ¿verdad? Nos está diciendo que no debemos ayudar como estas personas, no debemos de seguir el ejemplo que habían caído ciertos grupos de personas, de religiosos, que nunca faltan, sean en los tiempos de Jesús, sean previos a los tiempos de Jesús, sean 200 años después de Jesús, o sea 2000 años después de Jesús, nunca faltan estos grupos de personas, los hipócritas. Lo que el texto nos está diciendo, mis hermanos, es que debemos de tener cuidado con la forma en cómo lo hacemos. Cuidado con la forma en cómo lo hacemos. Debemos evitar ser como los hipócritas. Justamente eso lo va a aclarar en el versículo 5. Lea conmigo, por favor. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Cómo juzga el hipócrita? ¿Cómo juzga el hipócrita? Piense usted ahí un momento, rapidito. ¿Cómo juzga el hipócrita? Se fija en los errores y en los pecados de todos. Se fija en las equivocaciones o en cualquier cosa minúscula incluso que pueda tener la otra persona, y allí está su ojo, atento a lo que puedan hacer los demás. Atento a la forma, atento en el cómo lo estén haciendo, mis hermanos. Es excelente observando la paja en el ojo ajeno.
es excelente, se ha hecho experto en eso. Pero no se da cuenta de que tiene un tronco atravesado en el ojo, como nos dice el texto. Es experto viendo el grano de arena que está por aquí. Es experto o experta haciendo eso. Pero no se da cuenta de que hay algo mucho más grande en su propio ojo. Imagínese usted. Así es como actúa un hipócrita. Así es como se ven los hipócritas, mis hermanos. Y nuestro Señor nos dice que usted y yo podemos caer en el mismo error. Usted y yo podemos caer en la misma situación o en la misma actitud de los hipócritas al juzgar a mi hermano o al juzgar a las personas. Podemos caer en lo mismo. Entonces, lo que nuestro Señor además nos dice, observe esa advertencia muy clara, versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Ahí está lo que nuestro Señor más bien nos está diciendo antes de poder emitir un juicio que sea equivocado o un juicio que sea errado. Un juicio con el cual nosotros no estemos atentos a la vida de nuestros hermanos y sobre todo con la vida personal de nosotros mismos. Ten cuidado, dice nuestro Señor Jesús. Porque así como tú juzgas, así como tú determinas un juicio sobre otra persona, así como tú estás determinando la idea o percepción sobre la otra persona, de la misma manera tú vas a ser juzgado. De la misma manera. De la misma manera. No vas a escapar tú de lo mismo que tú estás haciendo. Y justamente esta palabra medida hace referencia a una medida justa, a una medida correcta. Lo que conocemos hoy en día una báscula o también la balanza. Y esto nos puede dar dos ideas. Se desprenden de acá dos ideas que podemos observar. Número uno, haciéndose referencia a nuestro Señor, a Dios mismo. Él es el estándar. Él es la medida correcta. Él es el peso justo, mis hermanos. Él es el justo por referencia y por excelencia. Y pobre de nosotros que seamos hallados faltos al hablar de alguien. Y pobre de nosotros que seamos hallados faltos cuando emitimos un juicio equivocado o errado. Pobre de nosotros. La forma en que tú hagas ese juicio, de la misma forma, Dios te lo hará contigo. Esa es una idea. Otra idea que puede desprenderse de este verso, del versículo 2, puede referirse a nosotros mismos, entre nosotros mismos. Nuestro Señor nos llama a hacer un alto. Tranquilo, alto o stop, espera. Antes que tú actúes así, antes de que tú hables así, piensa, ¿estás de acuerdo que te lo hagan a ti primero? Antes que actúes así, ¿estarías de acuerdo que te lo hagan así, a ti primero? Así como tú quieres actuar. Un alto, un stop. Antes que tú hables así de alguien, ¿estarías dispuesto a que te lo hablen así de ti? A que hablen igualmente así como tú quieres hablar. ¿Estarías dispuesto a que te lo hagan a ti? El texto nos está llamando, mis hermanos, a pensar de esa manera. Con la misma medida, de la misma forma en cómo lo hacemos, también lo van a hacer con nosotros. Así que debemos de tener cuidado. Debemos de tener mucho cuidado en cómo actuamos, en cómo procedemos, mis hermanos. Este texto lo que quiere hacer no es llevarnos al miedo o al temor. No es llevarnos a taparnos los ojos, hacernos de la vista gorda. No, mis hermanos, es llevarnos a la humildad verdadera. Es llevarnos a la humildad verdadera. Para que nosotros podamos buscar las formas y las maneras adecuadas y amorosas para corregir el error y el pecado de nuestras vidas y también por nuestros hermanos. Este texto
antes de exponer de una manera inadecuada a nuestro hermano, nos lleva a primeramente ver nuestras vidas, cómo estamos actuando nosotros, cómo está nuestra vida. Es un cuidado de mi hermano, pero también es un cuidado de mi vida. Este texto, mis hermanos, nos lleva a humillarnos, una humillación sincera, de primeramente analizar mi vida para poder estar dispuesto a corregir la vida de mi hermano. Debe llevarnos a ello. Debe poner ese temor en nuestro corazón. No de quedarnos callados, sino primeramente de ver en nuestras vidas. De ver cómo yo estoy actuando, cómo yo estoy pensando, cómo estoy hablando con mi hermano, o de mi hermano, o de mi hermana. Cómo me estoy comportando delante de él. Y de esa manera también poder corregir todas esas cosas con amor, con cuidado. Eso es lo primero que debemos hacer y eso es lo que podemos rescatar en este primer paso. Cuando leemos todo lo que hay alrededor. La idea es que no debamos jugar, debemos de hacerlo con mucho cuidado. Primeramente, observando nuestras vidas para poder hacer de manera correcta. Nuestro segundo paso es observar la revelación completa de la palabra de Dios. Sencillamente eso. Abrir toda la palabra de Dios, obviamente no verso por verso. Hay herramientas que nos ayudan a identificar en dónde se repiten estas mismas palabras o estas mismas ideas. Por ejemplo, un buen recurso sería una concordancia, un muy buen material, un muy buen libro, que nos ayuda a poder identificar en dónde es que hay estas mismas palabras, estas mismas ideas de nuestro Señor Jesús. Una recomendación sería la concordancia exhaustiva de Strong, que es prácticamente el estándar para poder estudiar. Y si usted tiene recursos digitales, obviamente va a ser mucho más fácil, mucho más práctico también, ¿verdad? Ya allí depende de los gustos. Pero observando la revelación completa de la palabra de Dios, allí es donde debemos de hacernos la pregunta, ¿qué dice toda la palabra de Dios con respecto a eso? ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor con respecto a eso? Y ahí vamos, mis hermanos, a lo principal. En la palabra de Dios siempre nos insta a ayudar a nuestros hermanos de la fe a caminar correctamente con nuestro Señor. Podemos observar en la palabra de Dios que siempre nos anima a cuidar la vida de nuestros hermanos. Por ejemplo, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Si me pueden acompañar buscando, por favor. Escucha lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Observe nada más lo que nos está diciendo aquí el escritor. Que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes más bien exhortándoos, es decir, animándonos unos a nosotros. Eso es algo maravilloso porque la misma palabra de Dios nos lleva a que nosotros podemos ser de ayuda a nuestros hermanos. Obviamente no nos dice aquí que seamos en un sentido perfecto, sin pecado. No. Unos a otros nos ayudamos, mis hermanos. Unos a otros somos de ayuda y bendición entre nuestros hermanos. Y cuando alguien nos corrige algo, cuando alguien nos dice algo, por favor, no respondas, pero tú eres peor que yo. Seguramente sí, seguramente lo es. Pero habrá otro momento y otras formas de poder decirlo lo que tú has observado en la vida de tu hermano. ¿Por qué? Porque justamente allí es donde sale a relucir el orgullo. ¿Y qué es lo que vimos anteriormente en el texto? Humildad. Debemos tener humildad en nuestro corazón. ¿Verdad, hermano? Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Gracias por observar eso en mi vida.
Y en otra oportunidad tú haz lo mismo, pero no con un sentido de venganza, no con un sentido de maldad. Vas a ver, te la voy a devolver igualito y peor. Voy a estar atento a que hagas algo malo. Vas a ver. No, no debe haber eso, mis hermanos. Una vez más, el texto nos recuerda que debemos de tener humildad entre nosotros para corregir de manera correcta, para ayudar de manera correcta a nuestros hermanos. Porque siempre, usualmente, lo que sucede es que cuando nos ayudamos mutuamente, cuando hablamos mutuamente, hermano, mire, hermana, yo he visto esto, eso, vida. Así, ya, hermano, pero tú también has hecho lo mismo la otra vez, hace 5 años, te recuerdo. Imagínate. Y tanto tiempo te lo has tenido guardado. Tanto tiempo te lo has tenido ahí guardadito. Lo más sabio y lo adecuado, como nos dice la palabra, es que debemos de hacerlo de manera correcta, buscar las formas. Y cuanto antes mejor. Cuanto antes mejor, mis hermanos. Obviamente, ahí pueden presentarse muchos detalles, ¿verdad? Y hay que pedir a Dios la sabiduría también. Hay que pedir a Dios la sabiduría, que nos dé la palabra, que nos dé las formas para poder hacer en todo esto acaso. Ya hoy podemos ver en otros temas los procedimientos. Pero lo primero, humildad en nuestro corazón y una buena intención para animar a nuestros hermanos a corregir pecados, a corregir actitudes o comportamientos en la vida de hijos de Dios. Siempre vamos a observar en las Escrituras que el cuidarnos mutuamente es algo que nos ayuda a crecer en la palabra de Dios, es algo que nos ayuda a crecer en el amor en el Señor. A veces las personas piensan que el hacer esto, el tener esta práctica entre creyentes, más bien malogra la relación, estropea la relación. Pero debe ser todo lo contrario, mis hermanos. El tener estas conversaciones, el tener estas experiencias debe llevarnos a amarnos mucho más unos a otros como hermanos. No mirarlos mal. No ponerlos una línea. Muchos cristianos a veces hay así. ¿Sabes qué? Ya nunca más te voy a hablar. Ya, hermano, gracias, pero ya nunca más me voy a reír contigo. Algunos se van al extremo. Algunos se van a todo lo contrario de lo que uno desea hacer o corregir. Y todas estas cosas debemos de cuidar. Debemos, mis hermanos, de mejorar. Entonces, hablar de estas cosas, corregir estas cosas, no es sinónimo de distanciar amistades. No es sinónimo de marcar una diferencia totalmente. No, mis hermanos, nos pule. Hierro con hierro se aguza. Y esto no es solamente para los matrimonios, para los esposos. Mis hermanos, funciona para todos los tipos de relaciones. Hierro con hierro se aguza. Se trabaja totalmente, mis hermanos, todas estas cosas. Otro texto que también encontramos en la palabra de Dios es esa forma positiva que nos insta cuando habla de juzgar. Por ejemplo, Juan capítulo 7, versículo 24. Pueden acompañarme, por favor. Juan capítulo 7, versículo 24. De una manera positiva nuestro Señor, observen, el Señor Jesús, de una manera positiva insta a juzgar. Versículo 24 del capítulo 7. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y otra vez más, solo los hipócritas son expertos juzgando según las apariencias. Aquellas personas que no tienen conocimiento, noción, mis hermanos, de la justicia del Señor, juzgan de manera incorrecta. Juzgan de manera totalmente equivocada. Pero nuestro Señor nos llama a hacer un juicio, pero correctamente, que sea justo. Y para hacer eso, mis hermanos, es necesario ser un poco más paciente, es necesario ser más prudente. Esto nos lleva obviamente a desarrollar mejor nuestro carácter. Esto nos lleva obviamente a desarrollar mejor nuestra dependencia y confianza en Dios. Porque ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos que alguien dijo algo de nosotros? Rápido queremos hablar.
Rápido queremos responder. Conmigo no se va a meter este. ¿Qué se ha creído? Jamás. Va a venir una. Y rapidito queremos responder, ¿no? Queremos hacer juicio con nuestras propias manos. Pero esto lo que debe llevarnos es a juzgar de una manera correcta. ¿Ok? Vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a esperar sobre todo. Y vamos a actuar de manera adecuada. Sí, hay que actuar, pero de manera correcta, procediendo de maneras adecuadas. Porque lo hay, mis hermanos. Entonces, ¿cuándo es malo juzgar? Surge ahí una pregunta muy importante. ¿Cuándo es malo juzgar? Cuando lo hacemos con orgullo, como ya hemos venido observando. Es malo cuando lo hacemos con hipocresía, con el deseo de hacer todo lo contrario en la vida de nuestros hermanos. En vez de animarlo, en vez de exhortarlo, en vez de levantarlo, lo hacemos todo lo contrario, lo hundimos y en los casos extremos se alejan del Señor. ¿Y cuándo es bueno? Cuando lo hacemos con cuidado, cuando lo hacemos con amor, cuando lo hacemos con humildad, siguiendo los procedimientos adecuados. Mis hermanos, quizás usted tiene una muy buena intención al querer corregir algunas acciones, pensamientos o palabras de nuestros hermanos. Tiene muy buena intención, pero quizás usted actúa de manera incorrecta. Los procedimientos que usan son incorrectos. Al hacer eso, usted está siguiendo el camino de los hipócritas. Puede tener una muy bonita intención, pero con los procedimientos incorrectos, usted está siguiendo el camino de los hipócritas. Porque no está usando lo que la palabra de Dios nos enseña, los procedimientos adecuados. Además, está haciendo a un lado todo lo que nos enseña la Biblia, el hacerlo con amor y humildad. Mis hermanos, entonces cuando nosotros nos topamos con este texto de Mateo, no juzguéis, no quiere decir que no debemos hablar, debemos de quedarnos totalmente callados, debemos de buscar las maneras correctas y adecuadas para corregir el pecado de nuestros hermanos. Debemos de hacerlo de manera correcta y adecuada. No como los hipócritas, no con ira, no con rabia, no con amargura, no con un mal deseo, sino con el totalmente deseo de nuestro Señor Jesús de hacer lo correcto. Porque eso es lo que nuestro Señor Jesús, justamente si volvemos a Mateo capítulo 7, nos va a decir, nos va a advertir con el cuidado, con el cuidado. Aquí resalta mucho el cuidado si actuamos de manera incorrecta. Versículo 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo ajeno de tu hermano y no echas de ver la viga, que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Se da cuenta? Primeramente, examinemos nuestra vida, cómo estamos, para poder proceder con amor antes de hacerlo con ira, antes de hacerlo con rabia, mis hermanos. Yo quiero animarlos, y con esto termino, yo quiero animarlos a trabajar, Iglesia de Palmas Reales, a que podamos trabajar en una cultura de cuidado y de corrección. Una cultura, en otros lugares usan la palabra ADN, como si de nuestras venas, nuestra sangre fuera esa cultura de cuidado, ese ADN de cuidado y de corrección en amor entre nosotros. No de ira, no con rabia, sino con total amor, mis hermanos. Les animo a que podamos tener eso, que eso pueda correr por nuestras venas como iglesia que somos, que eso pueda correr por nuestro corazón de cuidado por nuestros amados hermanos que al igual que nosotros son hijos de Dios y pertenecemos a la misma familia. Oremos unos a otros para que podamos ayudarnos mutuamente a corregirnos en ese amor.
Oremos unos a otros, para que cuando algún hermano observe en nuestras vidas algo, nos lo diga con amor. Y ¿sabes qué? Nos lo venga a decir directamente y de frente. Como dice la frase ahí, en nuestra cara pelada, y que me lo venga a decir. Y con amor, para corregir esas cosas, mis hermanos. Que pueda ser con amor, que pueda ser con humildad, que pueda ser con verdad y con firmeza. Porque así debe ser la corrección. Una cultura de corrección sin hipocresía. Que entre nosotros haya ese ánimo, mis hermanos, de corregirnos sin creernos mejores que otros. Ese deseo de poder ayudar a nuestros hermanos con toda la intención del mundo, sin la intención de lo voy a hacer porque él es más pecador, mira cómo está. No, ayudar, mis hermanos. Hay veces, hasta incluso a mí, como a cada uno nos puede pasar, mis hermanos, juzgamos según las apariencias, emitimos un juicio según las apariencias. Y cuando toda la respuesta está, oye, ¿cómo estás? He visto esto. Y la respuesta ha sido tan sencilla y tan sincera, no me he dado cuenta. Allí está. ¿Se da cuenta? Sencillamente podemos actuar con esta cultura en nuestras vidas como creyentes, mis hermanos. Pero, primero corrige o quita, mis hermanos, esa viga que hay en tus ojos o que puede haber en tus ojos. Y después vayamos a ver ese granito de arena que hay en la vida de otros, ¿no? Y que el Señor nos dé para todo esto la sabiduría que necesitamos. Que esta cultura de cuidado, que esta cultura de humildad pueda ser para mejora de una iglesia que se caracteriza en crecer y en desarrollar su amor unos por otros para ser mejor a nuestro Señor Jesús. Sencillamente para eso. No juzgamos según las apariencias, no juzgamos según los hipócritas, no deberíamos de hacerlo así. Debemos de hacerlo con toda la intención para crecer todos juntos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Que eso sea el deseo de nuestros corazones. Y allí está, si alguien le dice eso de manera apartada del contexto, no me juzgues, porque así dice la Biblia, usted puede aplicar el contexto para corregir ese mal pensamiento, con humildad y con amor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad de poder aprender de tu verdad, de tu palabra. Gracias por el ánimo que nos das para, como tus hijos, desarrollar un ambiente, una cultura, Señor, un hogar de corrección, pero que sea en amor. Un lugar, una iglesia que se corrige unos a otros, pero con humildad y a la misma vez con verdad y con firmeza. Todo con la intención de que todos y cada uno de tus hijos puedan crecer a la imagen de tu Hijo Jesús, nuestro amado Señor. Permítenos exaltar, mis hermanos, Padre amado, el nombre de nuestro Señor Jesús. Y como Él nos anima a cuidarnos unos a otros. Como Él nos anima a velar por la vida de nuestros hermanos. Sin caer en la hipocresía. Sin caer, mis hermanos, sin caer, Señor, en que nosotros seamos jueces de nuestros hermanos. Sino con toda la intención de que tú eres el verdadero juez y que ello nos lleve a ser humildes unos a otros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.